de las redes sociales. Es un gusto volver a compartir con ustedes por medio de su canal de la Santa Biblia Hablada. Hoy vamos a compartir uno de los capítulos del libro de los jueces que venimos leyendo, compartir un capítulo importante, donde yo te invito desde ya a disponer tu vida, a disponer tu alma, a disponer tu ser para escuchar la voz de Dios. Visión de Dios que nos permite volver a compartir con ustedes a esta hora, en este día, en este momento, su santa palabra. Que te invito a ti, busca tu Biblia, tenla a la mano para que juntos leamos el capítulo que vamos a leer en esta tarde-noche. Nos enamoremos de la santa palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño el Padre José Gregorio Medina, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. Y le damos la bienvenida a todos ustedes que se hacen presente a esta hora para que compartamos todos juntos la santa palabra de Dios. Y qué maravilloso, que te invito a ti también a compartir el enlace para que sean muchos los que se unan a esta transmisión en vivo, para que se unan también a la lectura de la palabra de Dios, que es maravillosa, que es importante también en medio de nuestra vida. Y te hago esa bonita invitación a ti, para que le des a la flechita compartir con tu familia, con tus para arriba, un me gusta al video. Amamos y sentimos que la palabra de Dios es importante en medio de nuestra vida. Atenciones a este sacerdote por el cual pues pedíamos nosotros hace unos días atrás, por el padre sacerdote de nuestra diócesis de Barinas y que contrajo el COVID-19 y que fue rápido que lo llevó a la presencia de Dios. Nos duele, nos entristece, pero también nos anima a seguir llevando el Evangelio, a seguir pidiendo a Dios por el fin y erradicación de ese virus que está azotando a la humanidad entera y en su día a día. Y por eso te invito a ti con humildad y sencillez para que eleves también desde el lugar donde estás, en tus oraciones personales, todos los que han muerto a causa del COVID-19, especialmente por todos los sacerdotes que también han contraído esta enfermedad y han partido al encuentro con el Señor. Saludamos a Aurora Pérez. Buenas tardes a todos, bendiciones. A Esmilda Mariela. Buenas noches, Padre José Gregorio Medina. Saludos de República Dominicana. Angélica Ordóñez. Hola, buenas tardes, Padre. Gracias por seguir compartiendo la palabra de Dios. Marta Cáceres. Hola, Padre José Gregorio. Muy buenas noches. Gracias a Dios por este nuevo día que me regala con el Priscila Gutiérrez, buenas tardes, Padre Gregorio, saludos de Austin, Texas. Clara Misa, Padre, estaba escuchando por 2 veces el libro. Si se presenta problemas con internet, no se preocupe, estamos en Venezuela, donde se puede ir la luz y donde el internet pues puede fallar un poco. Lo importante es que mantenga su presencia en este en vivo. Saludamos también a Clara Misa, dice esperando. Sara Ross, muy buenas tardes, mi santo Padre José Gregorio Medina, y a todos los que están conectados en este chat. Dios y María Santísima les bendiga. Gracias a ustedes por tener la disposición de compartir a esta hora la santa palabra de Dios. Saludamos también al discípulo Conversión y Vida, al señor ministro Tony, que se hace presente. El señor ministro tiene su hijo que con la gracia de Dios está entrando hoy al seminario. Vamos a orar por todos los seminaristas, por todos los sacerdotes del mundo entero y por el hijo del señor Tony, del discípulo Conversión y Vida, que hoy ha entrado al seminario, para que Dios se le siga bendiciendo. Saludamos también a Grilda, Ana Lucía, Mauricio Juárez, María Valdés, Marlene Rivera, Armando Rosas,
que nos está oyendo con su hijo Daniel, para mandarle un saludo. Dios te bendiga, Daniel, Dios te cuide, Dios te proteja, ánimo, seguir adelante, a valorar mucho a tus papás, que Dios te bendiga. Mari Ochoa, saludamos a Gabriela Ignacio, buenas tardes, a Priscila Gutiérrez, a Rosa Escobar, a Eugenia Basurto, Juan Ortiz. Dios le bendiga, Padre José Gregorio desde California. Saludamos a Julie Pérez, Dios le bendiga. Priscila Gutiérrez nos escribe el tema de hoy. Vanessa Pérez, saludos, Dios le bendiga, que el Señor le acompañe. Nos escribe desde Colorado, Estados Unidos. Dios les bendiga a todos los que se hacen presentes en este en vivo. Vamos a ponernos en la disposición para entrar en la presencia de Dios, para pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu, para que nos ayude a escudriñar la santa palabra de Dios. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría para de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número de las Sagradas Escrituras, y leas conmigo versículos. Y ya como hemos venido leyendo este libro de los jueces, se trata de hombres y mujeres, jueces de Israel, que vinieron a salir. Dios les llamó a salir después de la muerte de Josué. Y han pasado ya muchos jueces de Israel, y vamos a ver hoy lo que es la vocación de Gedeón y Abimelech, pero vamos a centrar la atención en este juez llamado Gedeón, que nos va a presentar su vocación, que nos va a presentar su llamado a la voz que nos habla para que nos sumemos y nos animemos a ¿qué? A hacer la voluntad de Dios. Van a haber algunos problemas, dificultades, como los que va a presentar Gedeón, pero va a prevalecer la voluntad de Dios. Y es lo que tenemos nosotros, capítulo 6 de los jueces, que nos tiene desde el versículo 1 hasta el versículo 40. Libro de los jueces, capítulo 6. Los israelitas, 7 años en manos de Madián. Y los israelitas se valieron de las hendiduras de las montañas, de las cuevas y las cumbres escarpadas. Cuando sembraba Israel, venía a Madián con Amalek, y los hijos de Oriente subían contra Israel, acampaban en sus tierras y devastaban los productos de la tierra hasta la entrada de Gaza. No dejaban víveres en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían numerosos como langostas, con sus ganados y sus tiendas. Ellos y sus camellos eran innumerables, e invadían el país para saquearlo. Así Madián redujo a Israel a una gran miseria, y los israelitas clamaron a Yahvé. Cuando los israelitas clamaron a Yahvé por causa de Madián, Yahvé envió a los israelitas un profeta que les: yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de todos los que os oprimían. Los arrojé de delante de vosotros. Os di su tierra y os dije: yo soy Yahvé vuestro Dios. No veneréis a los dioses de los amorreos,
en cuya tierra habitáis, pero no habéis escuchado mi voz. Vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el terebinto de Ofrat, que pertenecía a Joás de Abiezer. Su hijo Gedeón majaba trigo en el lagar para ocultárselo a Madián. Cuando el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé contigo, valiente guerrero. Contestó Gedeón: perdón, Señor mío. Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde está? Pero ahora Yahvé nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de Madián. Entonces Yahvé se volvió hacia él y dijo: vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No soy yo el que te envía? Le respondió Gedeón: perdón, Señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés, y yo el último en la casa de mi padre. Yahvé le respondió: yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si fuera un hombre solo. Gedeón le dijo: si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú el que me hablas. No te marches de aquí, por favor, hasta que vuelva donde ti. Te traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. Él respondió: me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unas tortas ácimas. Puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y lo llevó bajo el terebinto. Cuando se acercaba, le dijo el ángel de Yahvé: toma la carne y las tortas ácimas, ponlas sobre esa roca y vierte el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel de Yahvé extendió la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y las tortas ácimas. Salió fuego de la roca, consumió la carne y las tortas ácimas, y el ángel de Yahvé desapareció de su vista. Entonces Gedeón se dio cuenta de que era el ángel de Yahvé y dijo: ay, mi señor Yahvé, pues he visto al ángel de Yahvé cara a cara. Yahvé le respondió: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Gedeón levantó en aquel lugar un altar a Yahvé y lo llamó Yahvé Paz. Todavía hoy está en Ofrat de Abiezer. Sucedió que aquella misma noche Yahvé dijo a Gedeón: toma el toro de tu padre, el toro de 7 años. Vas a derribar el altar de Baal, propiedad de tu padre, y cortar el cipo que está junto a él. Luego construirás a Yahvé tu Dios en la cima de esa altura escarpada un altar bien preparado. Tomarás el toro y lo quemarás en holocausto con la leña del cipo que habrás cortado. Gedeón tomó entonces 10 hombres de entre sus criados e hizo como Yahvé le había ordenado.
pero como temía a su familia y a la gente de la ciudad, en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche. A la mañana siguiente se levantó la gente de la ciudad. El altar de Baal estaba derruido, el cipo que se alzaba junto a él cortado, y el toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar recién construido. Entonces se dijeron unos a otros: ¿quién habrá hecho esto? Tras indagar y buscar, dijeron: es Gedeón, hijo de Joás, el que lo ha hecho. La gente de la ciudad dijo: pues ha derruido el altar de Baal y cortado el cipo que se alzaba a su lado. Joás respondió a todos los que tenía delante: ¿es que vosotros vais a salir en defensa de Baal? ¿Vosotros le vais a salvar? El que defiende a Baal tiene que morir antes del amanecer. Si es Dios, que pleitee con él, ya que le destruyó su altar. Porque decían: que Baal pleitee con él, pues le destruyó su altar. Todo Madián, Amalek y acamparon en la llanura de Jezreel. El espíritu de Yahvé revistió a Gedeón. Él tocó el cuerno y Abiezer se reunió a él. Envió mensajeros por todo Manasés, que se reunió también con él, y envió mensajeros por Aser, Zabulón y Neftalí, que le salieron al encuentro. ¿Vas a salvar por mi mano a Israel? Como has dicho, yo voy a tender un vellón sobre la era. Si hay rocío solamente sobre el vellón, salvarás a Israel por mi mano, como prometido. Así sucedió. Gedeón se levantó de madrugada, estrujó el vellón y exprimió su rocío, una copa llena de agua. Gedeón dijo a Dios: no te irrites contra mí, por favor. Quisiera hacer por última vez la prueba con el vellón. Que quede seco solo el vellón y que haya rocío por todo el suelo. Y Dios lo hizo así. Aquella había rocío. Palabra de Dios, te alabamos. Hemos escuchado ya este capítulo 6 del libro de los Jueces, donde nos presenta claramente amado Gedeón. Y tenemos que estar muy atentos también, porque esta lectura de este capítulo 6 del libro de los Jueces es muy rica, es muy sabrosa y tiene mucho que decirnos a nosotros, desde el punto de escuchar la voz de Dios hasta el punto en que Dios también nos da su paz, porque son cosas importantes en medio de la vida de cada uno de nosotros, que tenemos que estar atentos a escuchar la santa palabra de Dios. Saludamos a Mario Rojas. Padre José, puedes rogar por mi compañero de trabajo Candelario, que Dios Altísimo le conceda volver a la casa de Dios. Tiene muchos problemas y él cree en la muerte. Les invito a todos, vamos a orar por este hermano nuestro Candelario, para que Dios le nuevamente a su casa. Y es que al escuchar este capítulo 6 del libro de los Jueces, que nos presenta ya a un hombre importante
de un clan pobre, el más pobre de los clanes. Nosotros tenemos que aprender a ver, aprender a habla de una manera importante del Señor. Y es que el versículo 7 inicia así. Cuando los israelitas clamaron a Yahvé por causa de Madián, ¿qué hicieron los israelitas? Empezaron a llamar a Dios, empezaron a clamar, empezaron a orar a Dios, a suplicarle al Señor. ¿Por qué? Porque Madián tenía 7 años oprimiendo al pueblo de Israel y los había extrema. Ellos sembraban el pueblo de Israel y cuando iban a cosechar, llegaba Madián, Amalek y todos y acababan con todo. Arrasaban con todo lo que ellos iban sembrando. Pero es que esto lo ocasionó Dios, no. Esto lo ocasionó el mismo pueblo de Israel. Y es que nosotros tenemos que aprender a ver también que las cosas, cuando pasa algo desagradable en medio de tu vida, tienes que ver por qué lo has ocasionado tú. Dios no. El ser humano le echa la culpa a Dios de la desgracia, pero resulta que Dios no tiene culpa. La culpa la tiene lo contrario. A Dios está ocasionando y sobre su vida desgracias, porque están apartando a Dios de su vida, y cuando se apartan, sino que Satanás va a hacer estragos en medio del versículo 8, así. Yahvé envió a los israelitas un profeta que les dijo, y este profeta le va a anunciar al pueblo de Israel por qué ha ocasionado esta desgracia. Porque Madián los ha oprimido por 7 años, y es que Dios les hace ver al pueblo que ellos fueron los que acarrearon esa opresión. Y es que Dios nos habla a nosotros y nos dice, oye, tienes que ver, yo te prometí paz, yo te dije que ibas a tener fuerza, valentía, pero tú te has apartado de este camino, y al apartarte de este camino, pues has acarreado desgracias. Y es lo que va a presentar este versículo 8, como dice así. Así habla Yahvé, Dios de Israel. Yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de todos los que os oprimían. Los arrojé de delante de vosotros. Os di su tierra y os dije, yo soy Yahvé, vuestro Dios. No veneréis a los dioses claro como el agua. Lo que Dios le dice al pueblo de Israel. ¿Qué le dijo? Mira, yo los hice salir de Egipto. Yo también los saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de todos los que los oprimían. Los arrojé de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, Dios Israel fue, pero yo les di todo, pero eso sí, ustedes no van a adorar a los dioses de los amorreos, no lo van a hacer. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué le dijo Dios? Pero no habéis escuchado mi voz. Es decir, que tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tú y yo tenemos que tener un oído dispuesto a escuchar la voz de Dios. El versículo 7 y siguiente dice, pero no habéis escuchado mi voz. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces has dejado de oír la voz de Dios? ¿Y cuántas veces has escuchado la voz de Dios?
en todos los años que tengas. No importa, porque Dios nos habla a todos. Dios les habló al pueblo de Israel y yo hice todo lo que prometí, pero ustedes que tenían que cumplir. No tienen que dar a otros dioses fuera de mí. ¿Y qué les dijo Dios? Pero ustedes no han escuchado mi voz. Y por eso acarrió la desgracia y la opresión de Madián sobre el pueblo de Israel. Es decir, preguntas que te hice, desde las preguntas de reflexión personal, tienes que ver por qué han ocurrido desgracias en medio de tu vida, porque has la voz de Dios. Y eso es lo que tienes que empezar a discernir en medio de tu vida, para así tener ese oído bien dispuesto para escuchar el mensaje de Dios. Y es que en el versículo 10 dice, pero no habéis escuchado mi voz. Dios les dice todo lo que hizo. Le saca en cara al pueblo que no escuchó su voz. Pero Dios tiene una gran misericordia por el pueblo. Tiene un gran amor por su pueblo que sacó de Egipto, que el versículo 11... Dios envía a su ángel. Dios habla a través de su ángel. Y es una invitación para nosotros. Y es una llamada de atención para ti, cristiano y cristiana, católico y católica, de si tú has escuchado cómo Dios te habla. Porque las personas piensan que Dios se le va a aparecer. Dios tiene muchas formas de hablar al ser humano. Dios tiene muchas formas de hablar a sus hijos. Dios tiene muchas formas para comunicar su mensaje. Y tú tienes que saber discernir cómo Dios te está hablando. Te puede hablar a través de una persona pobre. Te puede hablar a través de una persona indigente. Te puede hablar a través del sacerdote. Te puede hablar a través de tus hijos, a través de tu papá, a través de tu mamá. Dios tiene muchísimas formas de poder hablar a cada uno de nosotros. Capaz de discernir cómo Dios te está hablando. Y el versículo 11 dice así, de este capítulo 6 del libro de los Jueces. Vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el terebinto de Ofrat, que pertenecía a Joás de Abiezer, su hijo Gedeón, para ocultárselo a Madián. Cuando el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo, ¿a quién se le apareció el ángel de Yahvé? A Gedeón. A Gedeón se le apareció. Y al aparecérsele a Gedeón, lo va a llamar. Va a hacer que la llama se encienda en su corazón. ¿Para qué? Para que derrote a Madián, para que libere al pueblo de la opresión de Madián y de Amalek. Dios enciende a aquella persona que escucha su voz. Y al encender esa llama, el versículo 12 dice así: cuando el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo, Yahvé contigo, valiente guerrero. Y es la manera de cómo Dios envía su mensaje. Es la manera de cómo Dios transmite esa buena noticia a aquella persona que se lo va a transmitir. ¿Qué le dijo el ángel de Yahvé a Gedeón? Yahvé contigo, valiente guerrero. Y yo les invito a ustedes, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras y a escribir en los comentarios. Vamos a escribir el Evangelio de San Lucas,
capítulo 1, versículo 28. San Lucas, capítulo 1, 28, para que escuchemos cómo en el Nuevo Testamento también parecido a lo que el ángel de Yahvé le va a hablar también a esta mujer. Y es que nosotros tenemos que estar atentos también para aprender a escuchar con un oído bien dispuesto la voz de Dios. Vamos a ver quiénes lo han escrito. Julio César Calpa, San Lucas 1.28, Juan Ortiz, San Lucas 1.28, Sara Ross, San Lucas 1.28, Gabriela Ignacio Hernández, Gela Luna, San Lucas 1.28, Rodríguez, San Lucas 1.28, Juan Ortiz, San Lucas 1.28, Clara Mesa 1.20, San Lucas 1.28, Junior Quintana, San Lucas capítulo 1, versículo 28, acerca también de lo que el ángel le ha comunicado a esta mujer. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y es que quien anuncia este mensaje en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28, es el ángel Gabriel a una mujer llamada María. ¿Y qué le dijo? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Y qué le dijo el ángel de Yahvé a Gedeón? Escucha con atención lo que el ángel le dijo. Que Dios transmite, y Dios transmite paz, Dios transmite seguridad, Dios transmite confianza. Y la persona, cuando escucha la voz de Dios, siente paz, siente seguridad, siente confianza en medio de su vida. Y es lo que hay que tener. Primero, un oído bien dispuesto para escuchar el mensaje de Dios, porque Dios habla y yo tengo que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y continúa el versículo 13 diciendo así: contestó Gedeón: perdón, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? Decir desde su experiencia personal, haciendo un paréntesis, es que yo rezo el rosario, pero pues Gedeón le va a decir: perdón, Señor mío, si Yahvé está conmigo, si Yahvé está con nosotros, lo que hiciste es liberándolos de Egipto, porque nos todas estas desgracias. Y es que, volviendo a los anteriores, Dios les dice por qué les ocurrieron estas desgracias. ¿Por qué les está ocurriendo? Porque no escucharon la que Yahvé les había dado. Y estas son interrogantes humanas de Dios. Si Dios está conmigo, ¿por qué me ocurre esto? Que hay que volver a lo anterior. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás cumpliendo lo que Dios te ha mandado? ¿Estás escuchando y haciendo caso al mensaje de Dios? ¿Sí o no? Pero es una respuesta que tú tienes que darle a Dios. Y continúa diciendo: pero ahora Yahvé nos vive todas estas desgracias a él mismo. Resulta que Dios cuida, porque le está diciendo a Dios: yo ya no quiero seguirte. Y Gedeón dice: Yahvé nos ha abandonado. Pero eso son cosas humanas,
porque no se han dado cuenta que el mismo pueblo se alejó de la presencia de Dios. Y Gedeón llega a decir, pero ahora, ¿pero por qué ha ocurrido todas estas cosas? Porque el pueblo se separó de Dios. ¿Cuántas cosas no ocurren en medio de la vida de muchísimas personas porque se han apartado de Dios? Han ocurrido desgracias, han ocurrido tantas cosas malas en medio de la vida de tantas personas. ¿Por qué? Porque ellos de Dios. Ellos le han dicho a Dios, ya no queremos seguirte, ya no queremos que sea nuestro Dios, vamos a hacer nuestro Dios a nuestra manera. Y la misma persona que se aparta de... Está hablando Gedeón con Dios y Yahvé le responde a Gedeón, ¿y qué le dijo? Vete con esas fuerzas que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No soy yo el que te envía? Le responde. Escuchar la voz de Dios, tiene interrogantes para Dios, que Dios se las está respondiendo, pero Gedeón sigue aún más colocándole trabas a la voz de Dios. Y Dios le dijo, no soy yo quien te envía, porque yo soy Dios, ese Dios que sacó a tus padres de Egipto. Perdón, Señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? ¿Cómo voy yo a ir a salvar a Israel de la mano de Madián? ¿Cómo yo voy a ir a liberar al pueblo? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo el último en la casa de mi padre. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo, en medio de la pobreza que vivo en mi familia, yo, el último en la casa de mi padre, yo voy a liberar al pueblo de Israel? Y eso les invito a ustedes. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, vamos a escribir en los comentarios, vamos a buscar la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 y siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 y siguiente, para que escuchemos lo que dice el apóstol Pablo en referencia a lo que estamos leyendo de este versículo 15 del libro de los Jueces del capítulo 6, cuando Gedeón le responde a Dios, mi clan es el más pobre de Manasés y yo el último en la casa de mi padre. ¿Cómo voy a salvar yo a Israel? Ahorita escuchamos y vamos a escuchar lo que dice el apóstol San Pablo a la comunidad de los Corintios en su primera carta, capítulo 1, versículo 26 y siguiente. Vamos a ver quiénes lo han escrito en los comentarios. Saludamos a Julián Barrio 55. Buenas noches, Padre. Le pido oración por mi salud y por mi familia Barrios Hidalgo. También por la familia Hidalgo Hernández. Que Dios bendiga a tu familia, bendiga tu vida, te conceda sanación en tu vida y bendiga a la familia Barrios Hidalgo e Hidalgo Fernández. Que Dios les cuide. Gracias por tu granito de arena. Saludamos también a Ana Reséndiz, Padre, para los juguetes que puede granito de arena. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Ana Reséndiz, 1 Corintios 1:26, Julio César Calpa, 1 Corintios 1:26, Fortino Méndez, 1 Corintios 1:26, María Pérez, 1 Corintios 1:26, Emilda Mariela, 1 Corintios 1:26 y siguiente, Sara Ross, 1 Corintios 1:26 y siguiente, Juan Ortiz, 1 Corintios 1:26, Aurora Pérez, 1 Corintios 1:26, Emily Carrillo, 1 Corintios 1:26, Araceli Cornejo,
Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 y siguiente. Gabriela Ignacio, primera carta a los Corintios, 1:26. Marta Cáceres, primera de Corintios, 1:26 y siguiente. Juan Ortiz, primera de Corintios, 1:26. Julie Pérez, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Verónica Conde, primera de Corintios, 1:26. Armando Rosas, primero de Corintios 1:26. Samuel Rodríguez, primera de Corintios 1:26. Priscila Gutiérrez, primera de Corintios 1:26. Saludamos a María Teresa Zárraga Rendón, mi familia, para que sanen pronto del COVID. Que Dios bendiga a tu familia. Flores Rendón les conceda sanación en medio de la vida de cada uno de ellos. Vamos a escuchar lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 y siguiente, donde nos va a presentar también lo que dice el apóstol Pablo, que lo dice muy claro, para que tú prestes oído y estés dispuesto a la palabra de Dios. Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados, no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Y es que es la referencia que hemos escuchado del salvar a Israel. Mi clan es el más pobre de Manasés y yo soy el último de mi padre. ¿Cómo yo voy a salvar a Israel? Y escuchamos lo que el mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Tenemos nosotros que ver cómo Dios hace su obra en medio de la humanidad. Y es que Dios, a mí, no porque sea rico, no porque tenga grande, de la humildad y sencillez de mi familia para ser su servidor. Porque Dios no vaya a amar a lo alto para servirle, sino que Dios va a llamar a los que Él quiere. Llamó a Gedeón. Gedeón le dijo, mi clan es el más pobre. ¿Cómo yo voy a ir a salvar a Israel teniendo en cuenta que soy un pobre, que soy débil, que cómo los voy a liberar si soy el último de la casa de mi padre? Y es que hay que ver cómo Dios llama, y a los que llama les da la fuerza para que sigan adelante. Mi papá y mi mamá, trabajadores del campo. Mi papá, antes de que nosotros tuviéramos una casa donde poder vivir, trabajaba como encargado junto a mi mamá de una finca, de un fundo, de unas tierras que no eran de él, pero que él trabajaba, que tenía una persona que era su amo, y mi papá le trabajaba a esa persona, y mi mamá ama de casa. Después mi papá reunió y compramos una casita que estaba construida de bareque, de guafas, tenía algunas paredes con bloques y cemento, pero de resto no tenía más. Y después papá nos colocó a trabajar a nosotros para que ayudáramos a construir la casa. Y así, poco a poco, Dios fue sembrando esa semilla en el corazón de mi hermano, en mi corazón, y nos llamó al ministerio sacerdotal. No tenemos riquezas, somos pobres. No somos fuertes para el mundo, pero sí somos fuertes para Dios, porque Dios ha llamado para que le sirviéramos, para que anunciáramos. Y por eso este capítulo 6 del libro de los Jueces es la vocación de Gedeón. Gedeón tiene un encuentro con Dios y empieza a hacerle preguntas y Dios le responde. Y vuelve Gedeón a decirle, pero ¿cómo yo voy a liberar al pueblo si mi clan es el más pobre de los pobres de Manasés?
y además soy el último de la casa de mi padre. Y lo hemos escuchado en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 y siguiente, que Dios escoge lo necio, lo humilde, lo que Él quiere para que le sirvan en su servicio. Y es que tenemos el caso de Pedro. Pedro, un pescador, pero Dios lo transformó en una piedra. ¿Para qué? Para que llevara adelante su proyecto de salvación, para que fuera la roca y el pilar fundamental de la evangelización, y muchos se acercaran a Dios por medio de la predicación, de la fuerza y del temple de los apóstoles, en una persona llamado Simón, que Jesús le cambió el nombre por Pedro, que significa piedra. Y continúa diciendo el versículo 16. Yahvé le respondió: hombre solo. Y Gedeón le dijo: mi clan es el más pobre y soy el último de la casa de mi padre. Y Dios le dijo: yo estaré contigo. Escucha bien las palabras de Dios. Escucha bien el mensaje que Dios tiene para ti. Para ti que te sientes solo, para ti que puedes decir que Dios te ha abandonado, para ti que en medio de Dios no está contigo, para ti que te has alejado de Dios y que han llegado desgracias a tu vida y quieres volver a Dios. Escucha lo que el mismo Dios te dice a ti también en este momento, a esta hora, en este día. Yo estaré contigo. Te lo repito, le dijo Dios a Gedeón y te lo dice a ti. Yo estaré, para que tú no te sientas solo, tú no pierdas la fuerza, para que tú no reniegues de Dios, para que tú no te separes de Dios, para que tú tengas una confianza grande en la persona de Dios. ¿Qué te dice Dios? Yo estaré contigo. ¿Y tú estás dispuesto a dejar que Dios venga a tu vida? ¿Sí o no? Es una respuesta que tienes que darte tú mismo, porque Dios viene a tu vida. Dios está contigo. Dios camina contigo. Dios anda contigo. ¿Y tú estás dispuesto a dejar que Dios haga todas esas cosas en medio de tu vida? ¿Sí o no? Porque Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios nos llama a cada uno de nosotros, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Pero ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? Primero, escuchar la voz de Dios. Al escuchar la voz de Dios vas a empezar a dialogar con Dios. Y Dios te va a seguir hablando hasta el punto que te va a decir: no tengas miedo. Yo estaré contigo. Yo te daré la fuerza para que continúe. Yo te daré la valentía para que luche. Yo te daré la sabiduría para que enfrentes a todos aquellos que vienen en contra de ti. Podrás decir: Padre, yo no sé leer, pero Dios te habla de muchas maneras para que tú puedas anunciar su palabra. Pero tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que escuchar el mensaje de Dios. Tienes que tener un oído bien dispuesto a escuchar el mensaje de Dios. Y es que Dios es grande y misericordioso. Y además, lo que Dios le va a manifestar a Gedeón a través del capítulo 6 del libro de los Jueces, que dice así: entonces Gedeón se dio cuenta que era el ángel de Yahvé y dijo: ay, mi señor Yahvé. Le respondió: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Qué bendición tan grande de Dios. Qué regalo tan hermoso. Primero le dice: yo
estaré contigo. Segundo, le deja otro mensaje importante. Al estar yo contigo, la paz sea contigo. Esa paz que necesitamos, esa paz que tú necesitas en medio de tantos problemas, dificultades e incertidumbres en medio de tu vida. Y esto lo dice el versículo 23 del capítulo 6 del libro de los Jueces, cuando Dios te dice: no temas, la paz sea contigo. La paz de Dios. Estás a la escucha de la palabra de Dios, porque son puntos importantísimos en medio de la vida del ser humano. Aprender a escuchar la voz de Dios, hacer la voluntad de Dios después de escuchar su voz, sentir la presencia de Dios, como hemos escuchado cuando le dijo Dios o el ángel a Gedeón: Yahvé contigo. Y al sentir esa presencia de Dios en medio de tu vida, Dios transmite paz a ti. Dios transmite paz a tu alma. Dios transmite paz a tu vida. Y al transmitir paz, te da una fuerza grande que te dice: no tengas miedo, no temas. No me tengas miedo, no le tengas miedo a Dios. Acércate a Dios con un sincero corazón. Acércate a Dios a escuchar lo que Él te quiere transmitir a ti, pero tú tienes que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Que ese es el regalo que nos deja este capítulo 6 del libro de los Jueces, cuando Dios llama a un hombre que es el último de la casa de su padre, cuando Dios llama a un hombre trabajador, cuando Dios llama a un hombre humilde que tiene tantas interrogantes para con Dios y que le dice al mismo Dios que lo ha abandonado, pero es que hay que ver que la persona es la que abandona a Dios. Que eso nunca se te olvide, que tú no vayas a cometer el error de muchas personas que dicen: Dios me ha abandonado. Jamás. Dios no abandona a nadie. El ser humano es el que se aleja de Dios. El ser humano es el que le dice a Dios: fuera de mi vida. Y Dios está presente en medio de tu vida. Yahvé contigo. Dios está contigo. Lo que el ángel le manifestó a la Santísima Virgen María cuando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y es la palabra de aliento, porque es confianza. Lo que Dios le dio a Gedeón cuando le dijo: Yahvé contigo, y se lo dijo el ángel. Eso se llama confianza en la evangelización, para que tú ayudes en la obra de anunciar su palabra, porque Él da fuerza, Él da confianza, Él da seguridad para que tú puedas animarte a escuchar la voz de Dios, para que tú puedas animarte a decirle al Señor que sí, problemas que puedas tener, sí se puede anunciar con valentía el mensaje de salvación, pero tienes que estar dispuesto, tienes que tener un corazón abierto y tienes que tener un oído bien dispuesto a escuchar la voz de Dios, porque Dios habla y nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Gracias a todos por compartir a esta hora, en este día, en vivo, acerca del capítulo número 6 del libro de los Jueces, donde nos deja una bonita invitación, y es que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios.
tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que sentir la presencia de Dios en medio de tu vida y en medio de mi vida. Y tenemos que sentirnos alegres porque Dios nos llama a evangelizar. Y nos llama a evangelizar, nos llama a enviar el mensaje de salvación, pero también nos da un regalo hermoso que es su paz. La paz sea contigo, no temas, no tengas miedo. Dios está con nosotros, Dios está contigo. Ánimo, no tengas miedo, anímate a evangelizar. Dios no abandones a Dios. Confía en Dios para llevar adelante su obra de evangelización. Gracias a todos por compartir con nosotros este en vivo de este capítulo número 6 del libro de los jueces. Los invito para mañana. Mañana, con la gracia de Dios, vamos a tener un en vivo. Vamos a tener el en vivo en donde también vamos a escudriñar la santa palabra de Dios. Ánimo, no tengas miedo, aparta en tu agenda el día de mañana y también la tarde-noche para escuchar el mensaje de salvación que el Señor nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Y es que tenemos que estar dispuestos a escuchar la santa voz y la santa palabra de Dios. Les hago una invitación. Si deseas ayudar a los niños y niñas de nuestra comunidad de San Silvestre, de nuestra parroquia de San Silvestre, lo puedes hacer a través de la cuenta de PayPal o a través también de la dirección que les puedo enviar una caja de ropa, una caja de juguetes, una ayuda para los niños y niñas pobres de nuestra comunidad parroquial. Y también para darle a las personas ancianas, a las personas pobres, familias pobres, que no tienen cómo poder, aunque sea, colocarse una mudita de ropa en estas Navidades. Anímate, vamos a alegrarle el corazón a muchas personas. Vamos a alegrarle el corazón a muchos niños y niñas en estas Navidades. Tu ayuda que haces para a regalar amor con apoyo con tus y niños pobres y necesitados y alegrarles el del WhatsApp y a través. No tengas miedo y ayúdanos a alegrar el corazón de muchas personas en estas Navidades. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Les ha hablado el Padre José Gregorio Medina de su canal Santa Biblia Hablada. Que Dios les bendiga y que sigan teniendo una feliz y bendecida tarde-noche en el nombre de nuestro Dios.